La mafiosa te entrevista, capisci? Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa. Bueno, estamos en una entrevista mafiosa súper especial con Julieta Calmels. Es psicóloga, subsecretaria de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. Además es militante del proyecto nacional y popular. Estamos en un país muy difícil, en un momento muy complicado. Venimos de otros momentos muy complicados y la salud mental es súper importante. Ya se dice que después de la pandemia la salud mental salió del closet. O sea, no solo que siempre tuvimos problemitas, pero que después de la pandemia se pudieron empezar en el mundo a nombrar, ¿no? Ansiedad, ataques de pánico, depresión, angustia. ¿Cómo nombramos todo eso que nos pasa? ¿Y qué hacemos frente a eso que nos pasa? Bueno, Julieta Calmels es una de las pocas personas, te diría yo, porque estamos en un país complicado, que hizo algo para ayudar a las personas a tener alguna soga en medio de estas angustias. En principio es de la provincia de Buenos Aires, lo volvemos a decir, pero hay un 0800 de salud mental que es 0800-222-5462. Así que vamos a hablar con Julieta para ver qué pasó con este 0800 y también con políticas de salud mental en la provincia de Buenos Aires que fueron destacadas por The Lancet, una publicación súper prestigiosa de investigación científica. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola Luciana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Un gusto charlar con ustedes. La verdad que un gusto, Julieta. Es un país que combina una tradición muy fuerte de la psicología, del psicoanálisis, ¿no? Donde la herramienta de pedir ayuda está bastante instalada culturalmente, pero por otro lado que sale de crisis en crisis, ¿no? Vemos hoy el dólar sube, la inflación, crisis política y sentimos, ¿no? Que hay muchos factores externos que más allá de las razones subjetivas pueden hacer disparar crisis de salud mental, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto y qué puede hacer también el Estado en sus diferentes áreas para dar una mano a que las personas no tengan crisis de salud mental en tiempos como estos? Bueno, vos decías esa frase simpática de que salió del closet la salud mental después de la pandemia, ¿no? Por un lado, me parece que es importante como saber que los asuntos de salud mental siempre fueron temas importantes para la vida de las personas, que tuvieron una relevancia, una importancia. Durante determinado tiempo, podemos decir hasta antes de la pandemia, tal vez sobre eso pesaba mucho silencio, muchos tabúes, muchos prejuicios que hacían que sea muy penoso también decir que a uno le pasaba algo en la esfera de la salud mental. Pero hay un estudio argentino que hizo un psiquiatra que se llama Stagnaro, que coincide un poco con la tendencia mundial y que se encuentra que en la población argentina el 29,1% en algún momento de su vida atravesó alguna situación de salud mental que requirió algún proceso de cuidado de atención del sistema de salud. Es decir, que no es algo marginal, excepcional. Ahora, la pandemia, que fue un evento tan doloroso, tan trágico, tan conmocionante, sobre el que todavía no sabemos sus consecuencias en términos de salud mental, nos gusta como plantearlo de esa manera. Si bien vemos un aumento de, como vos decís, de ansiedad, de algunos fenómenos que habría que ver si son depresiones, dolores, tristezas, etcétera. Bueno, no está dicho todavía cuáles son los efectos de eso que vivimos, porque bueno, también hay una apuesta social, y en el caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también del gobierno nacional, de establecer procesos de cuidado y de ampliación de los espacios de atención en salud. Pero bueno, entonces después de la ¿Cuáles son, pandemia Julieta, para que aumentan. la gente pueda recurrir? Recién nombrabas 30800 que lo voy a volver a decir por sus números para que lo puedan anotar, como se decía antes, pero anotar, registrar, que es 0800-222-5462, ¿no? Justamente una de las cosas que paré la oreja en medio de un viaje, alguien decía, este teléfono fue lo que mejor funcionó en Sí. la pandemia en salud mental. ¿Cómo fue que decidiste crear este 0800 de salud mental? ¿Cómo funcionó en la pandemia? ¿Y cómo puede también seguir funcionando, Julieta, en medio de una situación económica tan vertiginosa como la que estamos viviendo en Sí. estos momentos por la inflación, el aumento del dólar? Más allá de todas las opciones y análisis que podamos hacer económicos, esto impacta en la subjetividad, ¿no? ¿Cómo pueden seguir funcionando estos recursos? Bueno, la idea
0800 tiene que ver con una existencia muy importante. Ahí se entrecorta, Julieta, no sé si a lo mejor te podés quedar en algún lugar que lo escuchemos seguido, si estás caminando, si hay algún lugar donde la señal pueda ser mejor, que te escuchamos entrecortada. A ver si ahora la... A ver si ahí se perdió la señal. Bueno, nos volvemos a comunicar mientras les vuelvo a contar que es el 0800-222-5462. Es una política de la provincia de Buenos Aires. Julieta Calmels es la directora. La verdad que me parece una iniciativa a destacar, ¿no? Para la pandemia y para muchas de las situaciones actuales que estamos viviendo, porque es importante por lo menos poder llamar a un número claro de atención en salud mental y por un lado que el Estado y por otro lado que como ciudadanía también en medio de elecciones podamos demandar, bueno, que haya más políticas de salud mental, que haya más centros de atención, que haya más centros de día, que haya más atención comunitaria en salud mental. A ver si pudimos retomar la conversación con Julieta Calmels. Hola Julieta, ¿nos escuchás? Hola, ¿ahí me escucha mejor? Ahí te escuchamos mejor. Entonces te preguntamos por esta iniciativa del 0800 de atención en salud mental. Bueno, el 0800 es una puerta de entrada entre muchas otras, pero que tiene la posibilidad de que cualquier persona puede llamar por ella o por otra, de lunes a viernes de 8 a 24 y los fines de semana de 8 a 20. Y recibimos, desde que se abrió el 0800, aproximadamente 50.000 consultas hasta este momento. Muchísimas. Pero bueno, esto viene muchísimas, sí, de personas que consultan directamente, otras por familiares, y pueden llamar las veces que necesiten, todas las veces que sea necesario. Y hay todo un equipo preparado para generar ese acompañamiento. También hay un equipo de acompañamiento telefónico para determinados casos particulares que se necesita y un inmenso sistema de salud que se puso de pie con una inversión muy grande de nuestra provincia y también un reconocimiento del Ministerio de Salud y del gobierno provincial de que la salud mental es una política de la provincia prioritaria para el cuidado de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, hay una inversión grande de recursos, sin lugar a dudas, la inversión más grande en la historia de nuestra provincia, de 14.000 millones de pesos en el último año, en lo que tiene que ver con la reforma de los hospitales neuropsiquiátricos, con la ampliación de los equipos de urgencia para internaciones en los hospitales generales, en la creación de casas de salud mental para las externaciones y para las personas que tienen dificultad de acceso a la vivienda, y la ampliación de lo que nosotros denominamos centros comunitarios de salud mental, que son espacios de proximidad donde poder acompañar a las personas en sus trayectos de vida, donde ya se inauguraron 18 centros comunitarios. Este viernes vamos a ir a Carmen de Areco a inaugurar con el gobernador uno próximo, y hay 14 centros nuevos también en obra, ya licitada para nuestra provincia. Entonces, te pregunto, Julieta, conjunto... no, estamos en un momento político muy convulsionado, pero Axel Kicillof fue a ir a inaugurar un centro que es de salud mental. Sí. No, lo pregunto y lo reivindico, sí, porque es un momento en donde nos imponen la agenda electoral y parece que la ciudadanía no puede pedir. Y si habría un pedido claro que surge en la Argentina, en el mundo, es bueno que haya más atención en salud mental, ¿no? Y justamente a mayor crisis, más necesidad de que la salud mental pueda estar contenida, ¿no? Entonces es un gesto importante. Sí, porque si no se transforma en una condena de por vida, ¿viste? Una situación que uno puede tener por motivos singulares, o como vos decís bien, ¿no? En sociedades convulsionadas, en momentos tan complejos como los que vive Argentina en relación a la situación económica, esa inestabilidad de la vida produce obviamente una repercusión emocional, o los fenómenos de las violencias produce una repercusión en el psiquismo y en la salud mental. Y la responsabilidad del Estado es acompañar a las personas para que eso no se vuelva una condena de por vida y queden desvinculadas de sus afectos, de sus trabajos, de sus procesos educativos. Esa es la decisión del gobernador, de nuestro ministro y nuestra como subsecretaría. Por eso, digamos, el esfuerzo enorme de extender el sistema de salud incluso a territorios no sanitarios, ¿no? Claro. Entonces hay un programa junto con... Ahí se vuelve a desconectar. No sé si, Julieta, te podés ubicar en algún lugar donde nos puedas escuchar mejor. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es Nicolás Kreplak, porque hay una decisión política de destinar presupuesto a la salud mental. Julieta, ¿nos escuchás?
Ahí la estamos reconectando a Julieta, que lástima que se está cortando porque la verdad es que es muy Está interesante. Todo lo que súper tiene. interesante. Y les quiero contar que este año leí un libro que realmente es muy impactante. Se llama Mal estamos. Cuando estar mal es un problema colectivo. Lo escribieron Javier Padilla Bernaldez y Marta Carmona. Son dos psiquiatras españoles que justamente lo que dicen es un poco, viste cómo era más filosofía menos Prozac en su momento. Sí. Bueno, obviamente decimos la palabra filosofía y le mandamos un beso a Darío, que justamente tanto hace con que la pregunta o la reflexión puedan ser formas que no te van a salvar de todo, pero bueno, que sean formas de un camino de introspección, de reflexión, etcétera. Acá lo que plantean es que la precarización, y están en España, que vos decís, si para vos esa precarización venía acá con estos índices de inflación, bueno, que la precarización va a generar problemas de salud mental, que no era posible en la esclavitud decir, che, esto es ansiedad, que lo que estaba mal era la esclavitud. Entonces, que lo que está mal es la precarización como sistema, ¿no? No estar formado en un trabajo, sino la precarización de la vida política, económica, no tener futuro, no tener ¿no? estándares de vida garantizados, y que eso va a estallar en una crisis de salud mental. Ellos dicen como más sindicato menos Prozac, que es como más reivindicaciones laborales. Ya la tenemos de nuevo Ahí la conectada. tenemos a Julieta, ¿no? Hay algo, Juli, de decir, bueno, tiene que haber soluciones estructurales, y porque si no la salud mental no soporta no saber cómo se va a comer el mes que viene, cómo se va a pagar el alquiler, etcétera. Pero a la vez el Estado puede dar respuestas para contener en la salud mental esta crisis, ¿no? Claro, a mí me parece que pido disculpas, la señal es intermitente acá, no es que yo me mueva, les pido disculpas, Sí, pero Todo bien. hay como dos dimensiones, son mundos y sociedades complejas donde los vínculos y las relaciones sociales son fuente también muchas veces de malestar. Y en ese sentido, bueno, les compartía un proyecto que la provincia está desplegando ya desde hace un año y medio, pedido también de nuestro gobernador, en las escuelas bonaerenses, que es trabajar sobre los jóvenes en la pospandemia para conversar acerca de cómo están y construir procesos de ayuda, que algunos son del sistema de salud y otros son colectivos, de los vínculos también de solidaridad entre los propios compañeros, ¿no? Entendiendo bueno, que también hace falta por detrás de los síntomas, comprender cuáles son los dolores de las circunstancias de vida que están produciéndolos y en todo caso intervenir sobre eso, ¿no? Y parte de esos fenómenos, algunos son sociales, otros son vinculares, y bueno, en ese sentido hay una mirada en nuestra provincia también de construir una sociedad con más equidad, con más justicia, pero también con más solidaridad y con menos estigma, ¿no? Julieta, Entonces, el artículo que salió en la prestigiosa revista científica The Lancet describió a través de un trabajo de Alejandra Barcalá y de Silvia Faraón un proceso de desmanicomialización muy importante en la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, lo que dice es que disminuyó el número de pacientes hospitalizados a 1.610 desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 31 de julio de 2020. ¿Cómo es este proceso que queda destacado y cómo se hace para sacarlos de esas instituciones que suelen ser nocivas, pero no dejarlos en banda tampoco? claro, nosotros tenemos una ley nacional de salud mental, que es una ley muy importante, que su definición ya contiene esas ideas que vos compartías, de las determinaciones sociales también del sufrimiento en salud mental, y esa ley obliga a cerrar ese viejo modelo manicomial de los manicomios o los neuropsiquiátricos y sustituirlos por lo que se denomina dispositivos o espacios de atención en las comunidades. Entonces nosotros estamos en un proceso de transformación de los 4 neuropsiquiátricos provinciales, que son manicomios, con todas sus formas, con la mitad de la población institucionalizada hace más de 10 años, sin criterio de internación, toda esa población, por supuesto, ¿no? Imagínense 10 años de internación, 20, 30, 40, no se explica por motivos clínicos, sino por, bueno, el abandono social de una población que no quiera, ¿no? Entonces ahí producen procesos de externación a través de casas que se alquilan con una garantía del Banco Provincia y con un subsidio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y equipos de salud que trabajan en el acompañamiento en las casas. Hay 181 casas ya en la provincia de Buenos Aires, y esto constituye, bueno, una manera distinta de pensar y hacer la salud, como decíamos antes, también fuera de los territorios sanitarios, acompañando la vida de las personas. Y bueno, hoy es a través de la externación de las personas que quedaron
olvidadas en los manicomios, pero seguramente también esto va a servir para que las personas que atraviesan una internación y luego necesitan lo que la Convención de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad denomina sistema de apoyos, podamos construir también un sistema de salud que brinde apoyos para la vida en comunidad, más allá, por supuesto, de los tratamientos, ¿no? Julieta, por último, la Argentina fue pionera en el 2015, el 3 de junio del 2015, con Ni Una Menos, en generar un movimiento masivo de empezar a contar las violencias de género, las violencias machistas y las violencias sexuales, con la denuncia de Telma Fardín en el 2018 y una explosión de llamados para denunciar abusos sexuales. Muchas veces, en la mayoría de los casos, la justicia da la espalda a estas historias y las mujeres, y muchos varones también, lo vimos este año, están contando los abusos que sufrieron en su infancia, en su adolescencia, en su adultez también, y eso genera, por supuesto, que sea mejor sacarlo que retenerlo, que siempre genera otras consecuencias psíquicas, pero que necesita también una contención en salud mental. ¿Cómo se puede acompañar a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual desde las políticas públicas de salud mental? Bueno, es un tema importantísimo el que planteas. La subsecretaría que yo tengo a cargo tiene dos direcciones provinciales, una de salud mental y otra de abordaje de las violencias en el sistema de salud, ¿no? Esta idea de corresponsabilidad en el abordaje de las violencias implica para nosotros en nuestra provincia que también el sistema de salud, bueno, asuma la parte que le toca y entre otras cosas el abordaje en materia de salud mental del impacto de las violencias, de los abusos sexuales, es un tema muy importante. Hace poquito tiempo presentamos públicamente una guía de abordaje de los abusos sexuales en las infancias en el sistema de salud y se constituyeron equipos duplas de abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia también en todos los hospitales provinciales, a partir de, bueno, de un decreto del gobernador que generó estrategias para todos los ministerios en el abordaje también de casos críticos, ¿no? Y eso implicó la incorporación de mucho personal de salud directamente abocado al abordaje de las violencias. Falta mucho por recorrer, falta mucho también en la formación, porque bueno, también hay que poder discriminar, ¿no? Que muchas veces aparecen por el lado de la salud mental fenómenos estrictamente vinculados a las violencias y que los tratamientos en salud mental jamás pueden reemplazar lo que es la detención de un episodio de violencia y también su condena, ¿no? Porque a veces también tenemos una historia donde se ha mandado a las mujeres a tratamientos de salud mental como si lo que le pasara se fuera a resolver solo en los consultorios, ¿no? Entonces también tenemos esa precaución y ese enfoque, ¿no? Exactamente, Julieta. Bueno, te agradecemos realmente muchísimo. Ojalá que se sigan abriendo centros de salud mental. La atención es sumamente importante y las crisis en la Argentina se trasladan una a otra. Hay que resolverlo estructuralmente, pero también hay que poder tener sogas de donde agarrarse en salud mental necesariamente. Así que te agradecemos muchísimo esta entrevista y tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por compartirlo. Gracias. Muchísimas gracias. Hablamos con Julieta Calmels, es psicóloga, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires.